Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de este curso de primavera, Construcción del tejido social, alternativas de calidad humana y solidaridad ante la emergencia humanitaria, que es parte del programa en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. El día de hoy tenemos por segunda ocasión en estos ejercicios a Ricardo Bucio, quien nos va a impartir la sesión de los rostros de la discriminación para personas en contexto de movilidad humana. Ricardo también ya nos compartió hace algunos años este tema cuando era titular de CIPINA y ahora en su otro rol de presidente del Centro Mexicano de la Filantropía. Voy a presentar a Ricardo y a su vez voy a representar a Ricardo, a todas las personas que están acá. Ricardo es presidente ejecutivo del Centro Mexicano de la Filantropía, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, Gerencia Pública y Desarrollo Social. Se ha especializado en políticas públicas, derechos humanos, igualdad y no discriminación, ciudadanía y grupos de población vulnerados. Fue titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y fue titular también del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y fue secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y responsable de coinversión y vinculación social de Indesol. Desde 1984 ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, siendo coordinador nacional de Cáritas Mexicana y el director de ARCA de México y AP. Y desde 2021 es presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. A su vez, Ricardo, te presento a todas las personas que están acá como asistentes. La mayoría de ellas han sido parte de un ejercicio académico de diplomado en primeros auxilios psicológicos. Son personas que trabajan en su mayoría con personas en contexto de movilidad humana, desde diferentes albergues, desde organizaciones, algunas de ellas en su perfil de gobierno de diferentes partes del continente, así como hay personas de diferentes partes de México, hay personas de especialmente comunidad mexicana de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica. Por eso por aquí vas a encontrar saludos desde Costa Rica, o saludos desde Nicaragua, o saludos desde Tampico, ¿no? Entonces, la diversidad de personas que participan como oyentes, como participantes en esta ponencia, pues es muy rica, ¿no? No son los perfiles comunes de participantes expectantes, sino que son personas protagonistas de sus propios procesos que fortalecen sus capacidades de intervención a través, pues, de estos espacios. Y bueno, por aquí nos saludan desde Chile y desde otras partes de Latinoamérica. Y bueno, pues sí, desde Los Ángeles, sin más preámbulo, un privilegio tenerte aquí de nuevo. Ricardo, saludos hasta Tamaulipas, a la Casa del Migrante en San Nazaret. Un verdadero privilegio tenerte de nuevo con nosotros. Ricardo, no te robo más tiempo, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Aizidet, y muchas gracias al grupo convocante por esta invitación. Gracias a ustedes también por estar en esta sesión. Tenemos más o menos 45 minutos en principio para la exposición y luego el diálogo, que espero que sea amplio y sea fructífero, porque pues, lo que vamos a ver, como lo que han estado viendo sesión tras sesión, tiene que ver no solo con la realidad, tiene que ver con lo que las personas somos y con la historia también de cada una y de cada uno de nosotros. Voy a compartirles una presentación y ya me dirán, por favor, si se puede ver. ¿Sí se puede ver? Sí. Sí, adelante. Ok, perfecto. Y voy a comenzar. Me toca hablar de la discriminación a la población en movilidad. Voy a hablar en principio de la discriminación como un mecanismo de relación, digamos, entre las personas, entre los grupos sociales, un mecanismo que está muy arraigado, muy institucionalizado, que forma parte de nuestra cultura. Y también un poco para ubicar que incluso que quienes estamos en procesos de trabajo, formamos parte de luchas o de colectivos o trabajando en proyectos gubernamentales o internacionales que trabajan para población o con población
vulnerada en sus derechos, todas las personas que estamos aquí, que queremos aprender y que queremos construir una sociedad distinta, también hemos sido educados en la discriminación, educadas en la discriminación. Todas las personas formamos parte, digamos, de estos colectivos culturales que han promovido y han hecho que permanezca y se reproduzca el clasismo, el racismo, el machismo, la misoginia, etcétera, y que tiene siempre como víctimas a los mismos grupos de población a lo largo del mundo. Ahora, empiezo diciendo esto porque creo que en este tema, en el tema de la discriminación en particular, quizá a diferencia de otros que son temas legales o son temas judiciales, temas incluso de políticas internacionales, en este tema participamos todas las personas de una forma o de otra y también somos parte o hemos sido parte y por eso necesitamos reeducarnos de aquello que queremos transformar, de aquello que queremos que tenga otra perspectiva. Bien, primero sobre la discriminación. La discriminación existe en todos los países y en todos los sectores del mundo. Cientos de millones padecen discriminación en muchos ámbitos, en la educación, en la salud, en el trabajo, en las relaciones internacionales. Fundamentalmente la discriminación se da a los mismos grupos de población. No hay países en donde la población de varones sean la población discriminada o donde tenga privilegios sobre las personas sin discapacidad, quienes viven con una discapacidad, o donde las personas indígenas y los pueblos afrodescendientes tengan una situación también digamos, de poder y de dominio sobre las poblaciones que no lo son, ¿no? Es un tema fundamental, repercute en lo social, en lo económico, aparece en todos los comités de órganos de tratados, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional y local y regional de los derechos humanos, porque afecta la posibilidad de que las personas ejerzamos derechos y libertades, que las personas ejerzamos por nuestras características de identidad derechos y libertades. Desde esta perspectiva, la discriminación primero es una conducta que, claro, tiene acciones, se expresa pues en actividades, se expresa en programas de gobierno, en mensajes mediáticos, se expresa en muchas cosas, pero se expresa en muchas justo porque está culturalmente fundada, arraigada. Todas las personas crecimos en ambientes machistas, por ejemplo. Esperamos que las siguientes generaciones, con nuestra reeducación, no lo hagan, pero todas las personas que vivimos actualmente crecimos así. Y por eso, al ser culturalmente fundada, está sistemática, está socialmente extendida. Supone desprecio hacia una persona, hacia un grupo de personas, por sus características de identidad, lo veremos dentro de un momento, sobre la base de un prejuicio negativo. ¿Qué pensamos sobre quiénes son los demás? Sobre quiénes son los demás. Les voy a recomendar, no lo traigo ahora, pero les voy a recomendar que busquen un video en internet que se llama Racismo en México y es sobre unos niños y niñas a los cuales se les pone enfrente dos muñecos, un muñeco blanco y un muñeco negro, y se les preguntan cuestiones sobre bondad, sobre quién es bueno, quién es amable, a quién le tienes confianza, a quién te pareces, sobre una perspectiva, digamos, de deseabilidad. Y vamos a ver que pareciera, es muy impresionante ver a este grupo de niños que eran de escuelas públicas y privadas de zonas rurales y urbanas, que pareciera que tomaron un curso de discriminación, de racismo en este caso, y que lo aprobaron todos al 100%, teniendo entre 6 y 10 años. Es una perspectiva sobre un grupo de personas sobre la base de un prejuicio. En el video, se los recomiendo, es sobre la base del color de la piel, pero homologuen este prejuicio sobre cualquier otro grupo de población. ¿Qué pasa si yo veo una persona heterosexual y una persona homosexual, una persona nacional y una persona extranjera, un migrante regular con recursos y de un país
del primer mundo y un migrante que vive migración forzada, ¿no? Es en base a un estigma relacionado con una desventaja inmerecida. ¿Cuál es la desventaja? Aquella que le asignamos a la persona en razón de que vemos su condición o vemos una parte de su condición y no a la persona. Vemos su discapacidad o vemos el sexo de la persona o vemos su situación migratoria, ¿no? Y lo que tiene por efecto esta situación de discriminación con o sin intención, y eso es parte de lo que se ha reformado en los últimos años, décadas, años, sobre todo en este siglo, en el derecho internacional y el nacional de los derechos humanos, es que la discriminación no importa si tiene intención o no. El tema es que tiene por efecto dañar derechos y libertades fundamentales, ¿no? Deja a las personas en un plano, digamos, de inferioridad. La discriminación tiene como una definición general el hecho de que es una distinción, pero que supone exclusión, restricción, preferencia. Fíjense que en este y en este tercer ámbito que está acá, que no sé si voy a poder señalar acá con el marcador, pero acá también dice obstaculizar, restringir, impedir, anular. Estamos hablando incluso de que hay escalones diferenciados. Una cosa es que yo prefiera a una persona en razón de sus condiciones y otra es que ya llegue al extremo de anular su derecho, anular el reconocimiento de sus derechos humanos y de sus libertades. Y entre esto, pues hay una enorme cantidad de posibilidades, ¿no? Una enorme cantidad de posibilidades, como cuando a una persona con discapacidad llega a un restaurante y no hay rampa, entonces le dicen, no, hombre, no te preocupes, te cargamos, ¿no? Eso está siendo es una distinción desventajosa, claro, que es posible que no sea con intención de dejarla fuera y por eso quieren cargarla, pero de ahí se puede llegar hasta anular el reconocimiento de derechos y libertades de los grupos de población. Está basada en motivos como los que están abajo. Y díganme, de estas condiciones de identidad, ¿cuáles no tiene una persona? Todas tenemos todas estas condiciones de identidad. Todas tenemos todas estas condiciones de identidad. Algunas de estas son las llamados motivos prohibidos de discriminación. Algunas de estas están claramente estigmatizadas. No es lo mismo tener sexo masculino que tener sexo femenino. No es lo mismo tener una condición social media o alta que vivir en la pobreza. No es lo mismo una apariencia física que tiene una relación con un modelo, digamos, de belleza que está estereotipada y difundida, que no tener esto, ser una mujer embarazada, que ser un hombre para efectos laborales soltero, etcétera, etcétera. Todas las condiciones, digamos, lo que nos identifica, aquello que nos diferencia de los demás, es aquello que está definido como en el derecho internacional de los derechos humanos como motivos prohibidos de discriminación. La discriminación tiene factores distintos, ¿no? Normalmente decimos esta persona es discriminatoria, este político es excluyente, esta legislación también lo es, pero en realidad hay muchos factores, por eso mencionaba de inicio que vivimos en un ámbito cultural que tiene todo esto, porque hay factores culturales que reproducen los estigmas y los prejuicios. A veces las televisoras son un reproductor de estigmas y de prejuicios inacabable. Todos los días, muchas horas al día, llevan este mensaje a millones de personas y normalizan, claro, la discriminación. Es normal que en México, por ejemplo, 97% de la población de niños y niñas hablantes de lengua indígena viva en pobreza y en pobreza extrema. 97%, cuando el promedio nacional es 52%. ¿Por qué podría ser
normal que siendo niños, además, vivan en pobreza, con carencias sociales. ¿Por qué no es una alarma nacional? Porque está normalizado, porque los factores culturales nos dicen eso es lo que tiene que pasar o eso es lo que pasa, aun cuando no estemos de acuerdo en ello, pero no hay, digamos, una alarma social por situaciones como esa. Hay factores de poder porque la discriminación supone dominación de unos grupos sobre otros, ¿no? De la posibilidad que tienen los hombres de decidir sobre las mujeres, de ejercer la propiedad, de ejercer, de tomar, tener los mayores beneficios y sin tener costos por ello. Hay factores legales e institucionales. Ahora voy a poner algunos de ejemplo. Hay programas y políticas que discriminan muchísimos, pese a que se ha hecho mucho en los últimos años desde que comenzaron los tratados internacionales de derechos humanos que tienen un eje central en la discriminación. Recuerden, en los 60 el CERF, la Convención para Eliminación de la Discriminación Racial, y después recuerden la Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, y después recuerden hasta el último Tratado Internacional de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos están basados en este trato desigual que está basado en factores culturales, de poder, legales, institucionales y en desigualdad social. Hay factores que inciden en esto. Los recursos son escasos. Hay un imaginario de cómo es el ciudadano común. Déjenme darles un ejemplo quizá gráfico de la distribución de recursos escasos. Un amigo está en la fiesta de su sobrino y al término de la fiesta pues van a repartir unas pelotas y dulces para los niños que fueron a la fiesta. No encuentran las pelotas, están todos los niños formados, imagínense la escena, y los papás del niño festejado no saben qué hacer porque solo encuentran algunas pelotas, pero había muchos niños. Y entonces el niño de la fiesta le dice a sus papás: oigan, las pelotas, el fútbol, solo nos gusta a mis primos y a mí, somos 7, y las pelotas son 7. Se arregló el problema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los recursos son escasos y aún sin intención, como este niño, no es un tema de discriminar, pero sí es una posibilidad de obtener aquellos recursos que son escasos, y eso tiene como efecto una discriminación, tiene efecto exclusión. Esto lo vemos en muchos casos en materia laboral con la población migrante, ¿no? Pareciera que vienen a ocupar el empleo, que es un recurso escaso. Hay un imaginario además de quién es el ciudadano común y qué es lo normal, y entonces una serie de etiquetas de que todo lo que no entra en esta perspectiva es anormal. Nos dedicamos además a preservar un régimen de privilegios que está muy establecido. Lo vamos a ver en un momento con el tema, por ejemplo, del trabajo doméstico. En el trabajo doméstico, aún las personas defensoras, promotoras de derechos humanos promueven un régimen de privilegios cuando el salario, el contrato, la seguridad social no están aseguradas en igualdad de condiciones para la persona que hace las tareas domésticas. Creemos que se deben tener los derechos humanos en razón de las condiciones, de cómo se porten las personas, de qué relación tengan con las autoridades, de qué tipo de cumplimiento de la ley hagan. Entonces se tienen que garantizar sus derechos humanos o no. Tenemos una frágil cultura democrática en donde un ciudadano sí vale un voto, pero fuera de eso, el valor del ciudadano no es igual. No es igual, no contamos igual en términos democráticos. Y la riqueza no se asume, la diversidad no se asume como una riqueza, sino como un peligro. Entonces, tono de piel, nacionalidad, acento de las personas, cultura originaria, grupo étnico al que se pertenece, etcétera, son asumidas como un peligro. La sociedad civil ha incidido en muchos de estos temas. Yo quisiera decir acá unos ejemplos muy rápidamente. Dejo de compartir y ahora me regreso. Para decir, aunque pareciera que estamos en
en un escenario, bueno, y lo estamos, muy complejo de discriminaciones y de negación de derechos. También es cierto que tenemos un camino recorrido en donde la ciudadanía ha hecho avances extraordinarios en algunos años. Voy a referir algunos temas para el caso de México, pero en realidad son similares con diferencia de tiempos y de modos en muchos países de la región. La esclavitud. En México tuvimos más de 3 siglos, casi 3 siglos. Hubo esclavitud formal, legalizada, era permitida la esclavitud hasta el inicio de la independencia. A partir de ahí, aunque en el siglo XVII había 10 personas víctimas del tráfico de esclavos en México, por cada peninsular, es decir, 10 personas africanas por cada español que vivía en México. Cuando se define nuestra constitución, el 24 y luego el 57, se establece que México viene del mestizaje entre la población española peninsular y los pueblos indígenas originarios. Desaparece la perspectiva de la población afro y se hace un trabajo, sobre todo en los últimos años, muy fuerte de organizaciones que permite que en el 2015 se contabilice en el censo de población a la población afro y se reconozca en el 2019 en la Constitución que tenemos 3 raíces y no 2, no solamente la indígena y la española, sino también la afrodescendiente. También tenemos en temas de igualdad de género, recuerden que de la primera votación democrática, digamos, que se hace en México en 1824, es hasta 1954, 130 años después, que se ejerce por primera vez el voto de las mujeres. Ese derecho político se ejerce en el 54, no todavía para ser votadas, sí para votar. Hoy día tenemos paridad de género en el Congreso federal y tenemos una buena cantidad, no la mitad, pero casi, de congresos estatales que tienen mayoría de mujeres legisladoras en razón de los hombres. ¿Eso quiere decir que tenemos igualdad de género? No. Quiere decir que en los últimos 50 años, 60 años, hemos avanzado más en derechos políticos que en los 130 años anteriores. Un último ejemplo es sobre la niñez. Recordemos que venimos de una perspectiva en donde la patria potestad sigue siendo un tema, un concepto legal muy importante que viene del derecho romano. La patria potestad, el poder del padre, la potestad del padre, que daba la posibilidad incluso de poder ejercer violencia, incluso vender a un hijo como esclavo, poder disponer de su vida si el padre así lo consideraba. De ahí venimos hasta poder tener hoy día un reconocimiento de los derechos de cada niño y niña adolescente, al menos en lo formal, no solo en lo formal, pero fundamentalmente en lo formal como sujetos directos de derechos, como ciudadanos, digamos, sociales que tienen todos salvo los derechos que están establecidos en razón de la mayoría de edad. Voy a continuar con la presentación y también acá tratando de recordar que estos avances que comenté han sido en buena parte por una lucha de las sociedades, de los grupos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil enorme. Hay muchísimos ejemplos, además de los que menciono, que han impulsado que tengamos este cambio, aun cuando tenemos hoy día tantas faltas de garantía a los derechos ya reconocidos. Voy a tomar como ejemplo de esta perspectiva de cómo es el estigma, digamos, de la discriminación y cómo es la construcción de un paradigma de derechos con un grupo de población, las personas con discapacidad, y lo hago en razón de que me parece que es gráficamente muy visible cómo se da esta transformación. Sabemos que a las personas con discapacidad históricamente se les ha mencionado de muy distintas formas, vean las que están del lado izquierdo,
discapacitado, minusválido, lisiado, tullido, personas con capacidades diferentes, mongol, etcétera. Una gran cantidad de cuestiones que nos parecen absolutamente inaceptables, discriminatorias, pero que buscaban todas centrar, digamos, la visión que se tenía de la persona en la característica de identidad que se veía desde el prejuicio y el estigma, es decir, la deficiencia que supone la discapacidad, ¿no? No era la persona, era lo que se veía, era la situación física, sensorial, intelectual, mental, que la ponía en una situación de desventaja. Hemos avanzado hacia términos distintos, hacia términos correctos como los que están del lado derecho, y lo hemos hecho en función de ir asumiendo en dónde está el problema de la discapacidad, como podríamos pensar en dónde está el problema de la discriminación hacia las personas migrantes y solicitantes de refugio, en dónde está el problema en la discriminación a las personas trans, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? Es la interacción, esto dice la Convención, y lo pongo acá porque me parece, además de que creo que la Convención es el mejor tratado internacional, el más completo que tenemos de derechos humanos todavía en el sistema internacional, que la clave de la Convención es esto, no dice que la discapacidad es lo que tiene la persona. Ahí se habla en un apartado anterior de que la persona con discapacidad es aquella que tiene una deficiencia en los niveles que ya mencioné, sino que dice que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde está la problemática de las personas con discapacidad? No está en su deficiencia, está en las deficiencias y las barreras debido a la actitud y entre lo que vive una persona con las barreras debido a la actitud y al entorno. ¿Qué hace la Convención a partir de eso? Ver cómo se tiene que transformar el entorno para tratar de que haya una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. No dice cómo tenemos que normalizar a una persona con discapacidad, no dice cómo tenemos que hacer que se integre en igualdad de condiciones, no dice cómo vamos a tratar de hacer que haya, pues que viva simplemente las mismas condiciones que otras personas, se esfuerce y a partir del heroísmo personal tenga una participación plena y efectiva. No, el tema es la transformación del entorno. Y esto en realidad lo podemos ver que el estigma que hay para cada grupo de población, pues lo podemos cambiar, y aquí en vez de personas con deficiencia, ¿no? Podemos decir entre las personas migrantes irregulares y las barreras debido a la actitud y al entorno, entre las minorías religiosas y las barreras debido a la actitud y al entorno. De eso, la dificultad para ejercer derechos y libertades resulta de esta interacción en función de la discriminación. Ahora, esta discriminación ha producido exclusión, que es básicamente la dificultad para ejercer derechos y libertades, y lo ha hecho desde la visión de las personas en de distintas formas, pero acá sin meterme a ninguna en particular, lo que pueden ver ustedes es que esto tiene que ver con infraestructura, con empleo, con salud, con oportunidades de educación, con inseguridad, con violencia, prestaciones laborales, vivienda, nivel de vida adecuado, acceso a políticas públicas, respeto a la cultura, etcétera. Sí, tiene que ver con todo lo que vive una persona, ¿no? Cuando hay una restricción, cuando una persona o grupos de población viven restricciones a determinados aspectos que pueden ser diferenciados según las características del grupo, en realidad están viviendo esta posibilidad de que no puedan tener niveles de inclusión y niveles de ejercicio de derechos. Ahora, pensemos que las personas migrantes, y ya lo sabemos bien, no necesitamos imaginarlo, viven una interseccionalidad de estas condiciones.
no solo son mujeres, ¿no? Son mujeres y son migrantes, pero también son mujeres que posiblemente viven y tienen condiciones económicas muy carenciadas, que han sido víctimas de violencia. Algunas tienen discapacidad, no son heterosexuales, vienen de grupos y comunidades indígenas, son afrodescendientes, es decir, la combinación, lo que llamamos la interseccionalidad de las condiciones de discriminación, hace que se multipliquen. Nadie es en realidad, nadie somos en realidad químicamente puros, solo tenemos discapacidad, solo somos mujeres, solo somos una persona adulta mayor. No, todos tenemos interseccionalidad de condiciones que hacen que estas situaciones se compliquen. Veamos este ejemplo, porcentaje de la población en la población económicamente activa según grupo discriminado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el porcentaje de población con discapacidad, si mujeres con discapacidad, a el porcentaje que tienen personas, el promedio nacional, que es el 83% contra el 27%. Pertenecer a un grupo de población u otro hace una diferencia enorme, no solo en la percepción, que es lo que vimos en la primera gráfica. Aquí la segunda era sobre la incorporación a la población económicamente activa, y esta también es la mirada, digamos, no de quien es discriminado, sino de la sociedad en general sobre los grupos de población. La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables, 63% de los hombres del país, 6 de cada 10. ¿En qué va a expresarse eso? Pues una serie de decisiones que tomamos los adultos varones respecto del empleo, de las oportunidades, de las condiciones de confianza, la posibilidad de ser, de que participen de la construcción de un país, etcétera, ¿no? Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales, es decir, la diversidad es un peligro. Los pobres se esfuerzan poco por salir de la pobreza, es decir, no se toma en cuenta las condiciones estructurales, y el echeleganismo es la meritocracia, digamos, es lo que se piensa que es un tema central, ¿no? Personas indígenas con discapacidad. Vean, cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras. ¿Para quiénes son los bienes escasos? Según la mirada de la población, para las personas nacionales. Las mujeres deben ayudar en los quehaceres más que los hombres. Algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, y esto también veamos aquí, el porcentaje frente a una situación que es tan increíble es enorme, 18%, y es enorme la diferencia también que hay de la visión de los hombres y las mujeres. Ahora, creo que sí, algo que podemos ver de esta parte de los prejuicios es que cuando queremos trabajar en un cambio cultural, hay una diferencia grande en lo que hay que hacer con la población varonil y la población femenil. Los varones tenemos una percepción de prejuicio y de discriminación mayor contra todos los grupos de población, contra todos los grupos independientemente de sus condiciones, no solo contra las mujeres, lo cual es claro, sino contra todos los grupos de población independientemente de sus condiciones. Aquí no están todos los grupos, pero hay estudios también de percepción que hablan de esta situación que es homogénea, ¿no? Y también, digamos, hay una percepción. ¿Quién cree que en el país los derechos se respetan? Poco o nada. Pues por lo menos podemos ver que casi el 50% de la población, en principio, para los tres primeros grupos de población, cree que sus derechos se respetan poco o no se respetan nada. Hay otras barreras a las cuales se enfrentan las personas, barreras de infraestructura, barreras en la posibilidad de ejercer la libertad de culto, ¿no? Miedo cuando se está cerca de la policía, la dependencia económica de los demás, ¿no? Recibir menos paga por realizar el mismo trabajo, trabajadoras del hogar sin prestaciones laborales,
fíjense en estos puntos en particular, cuál es, lo conocen y conocen los casos además, cuál es el tipo de discriminación que vive la población migrante irregular. Más bien de estas y de muchas otras, cuáles no les tocan todas, ¿no? Les tocan todas, que combinadas en esta interseccionalidad de las condiciones de discriminación hacen que la situación sea realmente de una discriminación muy compleja, muy estructural, muy normalizada, como lo mencionaba al inicio. Bien, sobre la migración, ustedes tienen los datos. Les voy a comentar 2 o 3 cosas, pero sabemos que la OIM, entonces este acuerdo internacional que tenemos desde estos organismos, ahora Agencia de Naciones Unidas, dice que una persona migrante está fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario, causas del desplazamiento, duración de su estancia. Quien está fuera de su lugar habitual de residencia se define como una población migrante que está en movilidad. Y desde esta definición, la OIM contabilizaba al 2019, no sé si está el dato posterior por la pandemia, 272 millones de personas en todo el mundo, es decir, 3.5% de la población mundial y 50 millones de personas más que en el año 2010. El 48% de las personas mujeres, 3 de 4 en edad de trabajar, 38 millones de niños migrantes. Vean esta población en aumento que ha hecho que del 95 se pudieran contabilizar 20 años antes, 25 años antes, 174 millones y después 272 millones. Ha aumentado el tamaño, pero es un porcentaje relativamente estable en proporción de la población mundial. Ahora, este es un dato pre-COVID y sabemos por los datos, por ejemplo, de los que tenemos en México de solicitudes de personas refugiadas en nuestro país, que los datos de las solicitudes en 2021 y 2022, en el tramo que va, han aumentado, se han exponenciado respecto incluso de este periodo entre 2015 y 2019, en donde tuvimos una crisis migratoria en la región. Los migrantes internacionales, 272 millones, una de cada 30 personas en el planeta es una persona migrante. El portal de datos de la OIM tiene esta distinción de los distintos grupos de migración y tampoco me voy a meter a cada uno porque es parte del tema de no solo del diplomado entero, sino del trabajo que hacen muchos de ustedes. Pero lo que quisiera decir de esta de esa definición, distinción que hace la OIM es que tiene que ver con muchas situaciones vitales. Tiene que ver con la situación económica, con la urbanización, con el medio ambiente, la situación familiar, las condiciones personales, el desplazamiento que hay en comunidades, la situación estudiantil, etcétera. También sobre el proceso, los procesos laborales, la población de los grupos de edad, la diferencia de los grupos de edad, las poblaciones adultas, etcétera. Y como sabemos, la migración se ha ido pues multiplicando en sus maneras de vivirse y también entonces de medirse y de conceptualizarse. Y México, que fue, por ejemplo, un gran promotor de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, pues lo hizo cuando México era un país expulsor de población migrante, no era un país receptor, no era un país de tránsito, no era un país de retorno, y entonces era mucho más fácil luchar por los derechos de las personas que se van, no por las personas que vienen, que no son
mexicanas, que no son nacionales, y tampoco de los que retornan. Se ha ido complejizando, se ha ido diversificando la situación de la población migrante en nuestro país. Ahora, solo para ir cerrando antes de una visión sobre la inclusión, la distribución geográfica de la población migrante por sexo. Aquí podemos ver la concentración de migrantes en las zonas fronterizas, y sabemos bien que estos números, pues en realidad son números muy aproximados. Hay una cifra negra enorme, son números de localización estos son vía de localización en los lugares, según el censo de población y vivienda. Y tenemos otros que son de la localización de parte de las autoridades migratorias, pero en realidad no sabemos cuánto. Sí sabemos que van en aumento, sí sabemos que son decenas, centenas de miles de personas. Y también sabemos que el desplazamiento forzado, que no solamente acompaña, digamos, de alguna forma a la migración económica, pero el desplazamiento forzado por situaciones de violencias, por situaciones de complicaciones o violaciones al derecho al medio ambiente sano, por las condiciones sociales y de pobreza y violencias. Me regreso a ese ámbito que implica muchas situaciones distintas de posibles violencias que se viven, reales violencias que se viven, ha hecho que hoy vivimos el número de personas refugiadas o solicitantes de refugio más alto jamás registrado. Este número se había ido desacelerando entre 2012 y 2019, y sin duda ninguna, como es el caso de México en particular, aumentó sustancialmente, no durante el 2020, pero sí durante el 2021. En 2021 se identificó un aumento sustancial. Tuvimos acá 90,314 solicitudes hasta septiembre, 74% de las solicitudes en el estado de Chiapas, y las nacionalidades principales, que ya no son las del 2022, sabemos bien que en 2022 el principal grupo son las personas de Haití o descendientes de personas haitianas que vienen buscando refugio desde Chile o buscando refugio desde Brasil, pero son haitianos de Brasil, haitianos de Chile, personas haitianas directo de Haití. El mapa se ha cambiado sustantivamente respecto del mapa que teníamos hace apenas unos años. Las solicitudes de migración son muy distintas, no solamente en nuestro país han ido creciendo las solicitudes de personas en condición de refugiado. Vean también en Costa Rica, por ejemplo, 95,928 se contabilizaron en el año 2021. Ahora, voy a terminar con esto para que podamos tener una posibilidad de diálogo. ¿En qué consiste la inclusión social? Me gusta esta foto porque yo creo que podemos ver con claridad que lo que los niños que están participando del juego ven es, por un lado, la pelota y por otro lado, el juego. No están viendo, no están viendo la discapacidad del niño que tiene la pelota, no están viendo la andadera, no están viendo, digamos, la condición que lo diferencia. Están viendo el juego, están tratando, digamos, como un igual en ese sentido a la persona. Esto es un ejemplo de inclusión y es lo que queremos ver cuando creemos que una persona migrante tiene que ser incluida, no solo tiene que ser integrada o recibida, tiene que poder sentirse, aun cuando fuera de manera temporal, en un país como una persona, un trato a una persona, recibir una mirada como una persona, no solo como un
pobre, un migrante, una persona violentada, una persona irregular, etcétera. Para el migrante, su patria es la tierra que le dé el pan, decía Juan Scalabrini. Y sabemos que la inclusión consiste, y regresemos entonces a lo que comentaba sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La inclusión consiste en transformar el entorno social. Claro que necesitamos dar servicios, claro que necesitamos de asistir a una persona que está en condiciones de vulnerabilidad, claro que necesitamos tener estos primeros auxilios, estas soluciones también duraderas para un grupo para un pequeño grupo o para personas en lo particular, porque son las personas al final las que importan cada persona. Pero sabemos que transformar el entorno social supone el trabajo con la cultura, las instituciones, infraestructura, la comunicación, la información, el marco legal, los criterios para la selección del personal de una institución u otra, la educación, instrumentos de impartición de justicia, etcétera. Yo creo que este es el gran aporte que hace esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que no solo es como la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, que es de 3 décadas antes, no solo es una mirada hacia cómo de ayudar o trabajar para cada persona o para cada núcleo de población, cómo adaptar servicios, sino acá es la transformación del entorno, porque una persona en situación de movilidad en un país X o en un país Y, siendo la misma persona, teniendo las mismas condiciones, viniendo del mismo grupo étnico, puede tener enormes diferencias en sus posibilidades de ejercer derechos y libertades, que no se dan, digamos, estas diferencias en razón de la persona, de sus condiciones, de sus características, sino del entorno que la recibe, del entorno que la incluye o del entorno que la excluye, ¿no? Hablamos de inclusión social para las personas migrantes como un mecanismo que consiste en la cohesión social y que consiste en esta posibilidad de cómo vive el entorno y de la incorporación de las personas migrantes en las distintas esferas de la sociedad. Por eso, esta perspectiva de trabajar en aquello que está en el entorno es tan importante, es tan necesario, porque si no, luego se pueden vivir situaciones. Yo he vivido en alguna, de manera muy cercana, no estaba yo ahí, pero de manera muy cercana, en algunos albergues de migrantes en nuestro país, en donde lo que se vive adentro como una forma de atención y de mirar a las personas migrantes como personas, desde su dignidad, de la puerta hacia afuera se convierte en una situación de agresión, a veces de intento de abuso policial, en unas situaciones de violencia, de riesgo muy grandes. Por eso la transformación es lo que tiene que ver con lo que vivimos también hacia afuera. Termino esta parte recordando a Eduardo Galeano, una de tantas miles de citas con las que nos sigue enriqueciendo. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. Yo creo que estamos hechos de historias, decía Galeano, y creo que esto es parte también de lo que hacemos cuando hacemos este trabajo y estos procesos en pro de la población en desplazamiento, solicitante de refugio, migrante, regular o irregular. Estamos hechos de historias y vamos también construyendo las historias a partir de los procesos de transformación que podemos ir haciendo. Bien, pues hasta aquí lo dejo para que podamos tener unos minutos de diálogo. Ojalá no solo de preguntas, también de diálogo. Gracias, Ricardo. Hay aquí solamente unos comentarios en lo que se animan las personas a levantar la mano, preguntar o compartir.
La primera es si nos pudieras compartir de dónde salió el término personas con capacidades diferentes. En realidad era un término que no se usaba tanto y de unos años para acá se puso de moda. Entonces, si tú sabes cómo, de dónde acabamos tan influenciados con ese término. Y la segunda, un comentario, y ahorita te doy la palabra a Betsy, es que Blanca, que vive en Estados Unidos, dice, lo que sucede en Estados Unidos con las familias hispanas es que las mujeres trabajamos igual que los hombres, aportamos igual, pero con las cosas del hogar, los hombres en su mayoría no llegan a cocinar ni a entenderse de las cosas de los hijos, el hogar, las cosas importantes como aseguranza médica y en general de todos trámites, papeleo, todo lo que tenga que ver con la familia. El trabajo de una mujer no termina porque se cree que eso es obligación de las mujeres. Y por aquí, Betsy, te doy la palabra. Dame un... Listo, Betsy. Puedes abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betsy Ramírez. Soy aspirante a estudiante de psicología. Mi primera profesión es ingeniería en recursos naturales renovables, completamente diferentes. Pero estos temas me apasionan mucho y la pregunta que tengo, espero que no sea absurda, pero comprendo o trato de comprender el tema de la discriminación y la vulnerabilidad de las personas que han, no me gusta usar este término, pero sufrido de algún tipo de discriminación. Y me interesó mucho este tema en específico porque siento que en el tema de la movilidad humana o de la migración, el primer motivo de tomar la decisión de migrar es este aspecto de, estoy haciendo comillas con mis dedos, mejorar la calidad de vida. Mi pregunta va a cómo podemos realmente como aplicar un primer auxilio psicológico a una persona que está siendo afectada por discriminación, que está en momentos en donde no encuentra claridad mental, pero que tampoco sabe identificar dónde está la discriminación. Voy a tratar de ser un poco más clara. Un poco un síndrome de Estocolmo. Sabe que algo está bien y sabe que algo está mal. Bien en el sentido porque su vida sí es superior a la calidad que tenía antes, pero hay algo que no hace que esté en bienestar. Y obviamente siento que es el miedo al trauma del pasado, pero que también hay situaciones de discriminación o abuso que no es posible que identifique de manera tan clara porque no las reconoce. Y esa sería mi pregunta. Espero que no sea muy absurda o muy confusa. Y muchas gracias por el espacio. De nada, Betsy. Ricardo, ¿quieres que cerremos aquí y te regreso la palabra o leemos una más? Pues si quieres una, y aunque ya tengo muchas, pero una. Una más. ¿Se tiene información sobre la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBT más y más aquellas que están en contextos de movilidad humana? Te regreso la palabra. Ok. A ver. Primero, personas con capacidades diferentes. Esta es una historia increíble. Ustedes saben que en México vivimos ayer un intento de reforma constitucional. Independientemente del tema, pues es todo un debate que se hace. Y después, cuando es aprobado por una Cámara y otra, tiene que ir a 17 entidades federativas y ser aprobada por los congresos estatales para que haya una reforma constitucional. En el año 2004 se le ocurrió, digamos, a una persona que llamar personas con discapacidad, perdón, sí, llamar discapacitados o incluso como la propia Organización de Naciones Unidas lo decía en 1990, la ONU hizo el Año Mundial del Impedido, así se llamaba, y lo hizo la propia ONU.
decretó eso. En el año 2004 no se quiere usar eso y entonces se dice las personas con discapacidades en realidad tienen otras capacidades, no tienen las mismas capacidades, pero tienen otras capacidades y por eso se les ocurrió que era mejor personas con capacidades diferentes. Refiero lo de la reforma constitucional porque se le propuso al entonces presidente de la República, se hizo una propuesta de reforma constitucional, se cambió la Constitución y luego reclamaron todos los colectivos de personas con discapacidad, porque dijeron, este es un eufemismo que lo que oculta es que sí tenemos una situación de desventaja y que además esa desventaja supone que tiene que haber condiciones para que se respete la igualdad, porque lo que la igualdad como término jurídico, como garantía legal protege es la diferencia de las personas. Es que todas las personas somos diferentes, pero tenemos que ser tratadas en igualdad de derechos, en igualdad, en dignidad. Entonces, invisibilizar la discapacidad diciendo que somos personas con capacidades diferentes, pues en realidad es justo eso, porque todas las personas tenemos capacidades diferentes, absolutamente todas, pero no todas las personas tenemos discapacidad, ¿no? Entonces, se hizo una contrarreforma a la Constitución y en el mismo año se volvió a cambiar la Constitución y entonces ahora quedó personas discapacitadas. Todavía no se repara porque tendría que ser personas con discapacidad, pero esa es un poco la historia. Aunque fue muy poco tiempo el que duró vigente este término, pues se expandió muchísimo porque se asumió que era una buena forma de llamar a las personas con discapacidad, ¿no? Como luego se busca en esta perspectiva, digamos, de infantilización también de ciertos grupos, y lo veíamos en esta lista de términos, decir las personas con discapacidad pues son angelitos o algunos son niños, estos chicos, pues chicos tienen 50 años, pero si tienen discapacidad son chicos, esta forma de negar el crecimiento y su lugar social, una manera era con esta perspectiva. Entonces creo que también lo que nos da cuenta esto en el derecho de los derechos humanos es que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero centrar la situación en donde está la persona con una discapacidad. Es por principio persona, no es minusválido, no es incapacitado, no es, como decían códigos civiles hasta hace una década, no en el siglo XVII, hasta hace una década en México, personas con idiotez, imbecilidad, incapacidad, estupidez. Eso decían nuestros códigos civiles 26 de 32. Ahora, esto tiene que ver también con una situación que preguntaba Betsy sobre la vulnerabilidad. Hablabas de la vulnerabilidad y yo creo que dijiste la vulnerabilidad de las personas. Yo creo que una cuestión que tenemos que tener como con mucha claridad es que hay que poner la vulnerabilidad, ubicar la vulnerabilidad en donde está. Y la vulnerabilidad no está en las personas. Las mujeres por sí mismas no son vulnerables, ¿no? Las personas con discapacidad por sí mismas no son vulnerables. Las personas migrantes por sí mismas no son vulnerables. Son las condiciones las que los vulneran. Por eso tenemos que cambiar las condiciones, ¿no? Pues las mujeres, pues díganme si era vulnerable la canciller Merkel teniendo la conducción de Alemania y teniendo un peso tan importante en la geopolítica internacional. Cero vulnerabilidad. Por ser mujer tenía una condición diferenciada. Sí, eso la hacía vulnerable por el hecho de ser mujer. No, vivía en un contexto en donde no la hacía vulnerable el contexto, ¿no? Claro. Por eso, aunque acá, por ejemplo, vemos en los congresos estatales y en el Congreso Federal que tenemos comisiones que se llaman comisión y también políticas públicas en muchos estados que se llaman de atención a grupos vulnerables. En realidad el tema son las condiciones, grupos en condición de vulnerabilidad, porque cambiando las condiciones las personas dejarían de estar en esta situación de vulnerabilidad. Mencionaban, las mujeres bueno, decías, no me acuerdo, la persona que mencionabas de Estados Unidos,
ahorita me recuerdas su nombre, pero eh, no me acuerdo cómo se llamaba Blanca. Blanca, mencionabas que las mujeres trabajan igual, pero que cuando llegan a su hogar hacen esta serie de tareas. En realidad no trabajan igual, ¿no? Las mujeres siempre trabajan más. Las mujeres siempre trabajan, además, en lo que la legislación, lo que la OIT ha estado estableciendo como condiciones de trabajo no adecuado, que son horarios extendidos, son situaciones peligrosas, son falta de características de seguridad y también estas sobrecargas laborales que tienen que ver con la doble jornada, la jornada laboral y además la jornada familiar, la jornada de cuidados, ¿no? La situación de los cuidados que está sobre la espalda, digamos, de las mujeres en lo general. Creo que cuando hablamos de qué grupos de población viven más o menos discriminación, si hiciéramos un ranking, es muy difícil saberlo, pero creo que lo que sí podríamos asegurar sin problema es que la discriminación de género está presente en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada, ¿no? Y que cuando hablamos también de una situación de atención a grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso, tenemos que tener una perspectiva igual de igualdad de género, no solo para las personas que atendemos, también para las personas que atienden, para las personas cuidadoras. Y esto lamentablemente en el ámbito de las organizaciones civiles es muy complicado. Las organizaciones civiles tendemos a tratar de decirle a la sociedad lo que tiene que pasar, pero no va a garantizar dentro de la propia organización los derechos laborales de las mujeres, un sistema de cuidados, claro, pequeño, no es el sistema nacional, pero un sistema de cuidados, un mecanismo para la seguridad social, etcétera. Betsy, bueno, primero no me parece que, solo me parece que cambiaste de cancha, pero no cambiaste de tarea. La psicología y todo lo que tiene que ver como forma de pensar, de hacerse, de construirse y de reconstruir la relación con los demás es un recurso natural renovable, ¿no? Entonces creo que es un paso natural el que estás haciendo y desde ese sentido, mirar los primeros auxilios psicológicos, creo que una buena perspectiva es sí mirarlos como un recurso natural renovable. Hay historias que cuando vemos a distintas personas que han sufrido situaciones de violencia y de vulnerabilidad, parece que extremas o extremas. Recuerdo alguna vez que fui a la casa del migrante de Saltillo y el padre Pantoja, un hombre increíble, les preguntó a todas las personas que estaban comiendo, díganle aquí a Ricardo quiénes vivieron violencia en el camino. Prácticamente todas las personas alzaron la mano. ¿Quiénes vivieron violencias extremas? Casi la totalidad de los hombres. ¿Quiénes vivieron violencia sexual en el camino? El 100% de las mujeres. Cuando vemos esa situación que requiere primeros auxilios psicológicos, creo que una de las primeras cosas sí es ayudar a las personas a tratar de entender desde la perspectiva de la discriminación, es lo que mencionabas, en por qué se dio esa discriminación. Porque una de los factores que hace que una sociedad reproduzca sus discriminaciones es que asigna la responsabilidad de la discriminación al grupo discriminado. Trato de explicarme. ¿De quién es la culpa de que las mujeres, por ejemplo, no tengan acceso a espacios de decisión o a propiedad en igualdad de circunstancias que los hombres? Pues según la propia sociedad es de las mujeres. ¿Por qué? Porque no trabajan como los hombres. ¿Qué tendrían que hacer? Trabajar como los hombres. Ser menos emocionales, ser más objetivas, trabajar horarios más largos, no embarazarse, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues que dejen de trabajar como mujeres, que trabajen como hombres, porque en realidad ser mujeres es lo que les impide, es la causa, digamos,
por la cual viven esa discriminación, ¿no? Se preguntó en el año 2010, también en la encuesta nacional sobre discriminación, por qué las personas, qué tendrían que hacer las personas hablantes de lengua indígena para vivir menos discriminación. Y el conjunto de la sociedad, al menos más de la mitad, decía, pues, no usar su lengua originaria, no usar sus vestimentas y abandonar rasgos culturales que los diferencian de la población urbana occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que dejen de ser indígenas, porque ser indígenas es lo que les posibilita la discriminación. Estos son mecanismos a través de los cuales los grupos sociales atribuimos la culpa, tal cual, la responsabilidad de la discriminación al grupo que es discriminado, ¿no? ¿Por qué una persona migrante es discriminada? Porque no tiene papeles, porque es pobre. ¿Por qué tiene que aguantar una violación una mujer discriminada en el camino? Porque es mujer, porque es el costo que tiene que pagar para transitar por un país. No, todo eso es absolutamente anormal, todo es absolutamente irregular, y creo que en esta perspectiva sí parte de los primeros auxilios es ayudar a la persona a valorarse como persona, porque es muy difícil seguir el camino, y no me refiero solo al camino físico, a la ruta, sino me refiero al camino de la vida. Es muy difícil seguir transitando el camino si no se tiene la perspectiva del valor que yo tengo como persona. Y Laura, sí, en realidad todos tenemos un cierto grado de raíz afro en México, ¿no? En realidad, numéricamente es nuestra segunda raíz. En el censo 2020, cuando se preguntó cuántas personas se reconocen como afros en nuestro país, fueron 2.4 millones de personas. El 2% de la población en la totalidad, cuando en el 2010 el propio INEGI había definido que eso no se podía preguntar, no solo porque no había autorreconocimiento indígena, sino porque no había población afro, sino en 2 o 3 comunidades muy localizadas en la costa del Pacífico, ¿no? El censo dice que en las 32 entidades federativas las personas nos reconocemos, y cada vez que vean a alguien de caderas anchas, cada vez que vean a alguien por el tono de piel, por el pelo rizado, por los labios, por el ritmo, todo mundo tenemos algo de sangre afro también en este mestizaje que ha vivido nuestro país. Y la termino con esta parte de la discriminación de la población LGBT. Creo que este es un caso, digamos, que tiene unas contradicciones o perspectivas muy diferenciadas. Por un lado, me parece que es el tipo de discriminación en el cual se ha avanzado más en términos legales en nuestro país, ¿no? En nuestro país hace 14 años se legalizó, digamos, en una entidad federativa las uniones de convivencia en la Ciudad de México. Hoy día tenemos un proceso que sigue avanzando de legalización entidad federativa por entidad federativa del matrimonio igualitario, del cambio de identidad sexogenérica. Se inscribió en la Constitución, se decretó el Día de la Lucha contra la Homofobia a nivel federal y en muchas entidades federativas. Se eliminaron temas legales de prejuicio a personas que vivían con VIH y SIDA porque se les homologaba a personas homosexuales, etcétera. Hay 1000 cosas que son un problema todavía, pero en realidad, en términos de reconocimiento legal, yo creo que no hay ningún grupo de población que ha tenido tantos avances en los últimos 13 años, digamos, sobre todo a partir de la legalización del matrimonio en la Ciudad de México 2009, y que tiene una tendencia para seguir esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la contradicción? Pues la contradicción es que la percepción legal no modifica las conductas, no modifica la cultura, ¿no? Sí detona cambios importantes, detona cambios muy importantes. Hoy tenemos 2 mujeres trans en el Congreso
federal, ¿no? Hace 15 años hubiera sido una cosa absolutamente desquiciante pensar que había la posibilidad de que hubiera personas abiertamente declaradas homosexuales y trans en el Congreso Federal. Hoy las tenemos, pero eso que son avances no han modificado en sí mismos la cultura, ¿no? Y la cultura de cuando la población LGBT viene además con una interseccionalidad, con ser persona migrante desplazada, empobrecida, encarecida, de carencias sociales y también con una situación de irregularidad legal, pues esa situación se multiplica. Tengo varios comentarios más y un par de preguntas, entonces solo voy a leer un par de comentarios y las preguntas. Por aquí nos cuentan que hay un grupo, hay una organización que está acompañando a un grupo de personas migrantes sordas en la Ciudad de México y pues que es un gran desafío, no solamente por su condición de migrantes, sino porque también no tenían personas que hablaran lengua de señas guatemaltecas o salvadoreñas. Entonces ahí es un cruce de múltiples condiciones. Por acá nos cuentan que sobre la terminología, también se utilizó personas con necesidades educativas especiales y todo fue consecuencia de la reforma educativa y sus programas de inclusión. Y acá hay un tema de percepción que ya más o menos nos habías aclarado, pero sí me gustaría volverlo a decir. Es, a ver si, como ya la segunda queda mejor, el impacto del daño de un acto en una persona está en relación con su autoestima y concepto de sí mismo en las personas adultas. ¿Sería diferente en relación a los niños? Y ahora sí las preguntas. ¿Qué opinas del término diversidad sexual? Diversidad funcional. Y la última, bien sencilla, pero es la pregunta de los 64 millones. ¿Cómo se hace presente la xenofobia en México? Nada más. ¿Nada más? Sí, nada más. A ver, bueno, también Mónica, ahorita ponemos la presentación, se las voy a compartir. Y cuando termina la parte que expuse, están una serie de cifras sobre la situación acá. Ya no quise meterme a ellas, entonces las puse al final para que las tengan acá. Bueno, primero, para la situación de las personas migrantes sordas es un problema enorme. Yo quisiera recomendarles que lean un texto que publicó el CONAPRED hace unos años y lo pueden encontrar en la web sin problema, que se llama Un vaquero que cruza la frontera en silencio. Es la historia de un hombre, un mexicano sordo que emigró de manera irregular a Estados Unidos hace muchos años, hace 50 años quizá, siendo un adolescente, y allá migró con otro compañero sordo, allá encontró una parroquia, después un grupo que les acogió para tener este trabajo de asistencia y protección a personas sordas, se hicieron miembros de una comunidad, luego él se casó, obtuvo la ciudadanía y siendo sordo mantenía en buena parte a su familia mexicana acá. Y una de las cuestiones muy fuertes que mencionaba en una entrevista posterior, este hombre le decían, ¿por qué te fuiste de mojado siendo sordo y adolescente de 13 años a otro país? Y él decía, porque en Estados Unidos la posibilidad de ser residente pues, existía, ¿no? Con los años, estamos hablando de hace muchos años, era mucho más posible
tener esta posibilidad, pero en México la posibilidad de ser considerado como una persona idiota era algo seguro, ¿no? En México eres un idiota, allá eres un indocumentado que puede ser un residente, ¿no? Eso pasó, en realidad se convirtió en un residente. Allí está, gracias por el texto. Creo que es una problemática en donde se ve el tema de la discriminación interseccional, ¿no? Y en donde lo que exige también por parte de las organizaciones es que organizaciones, por ejemplo, o servicios públicos que trabajan para una situación en particular, como es las personas con discapacidad auditiva, también puedan trabajar con estas personas si son migrantes, o las personas migrantes puedan trabajar con las personas sordas, aun cuando sean sordas, pero son migrantes. ¿Qué nos pasa acá? Me parece, tenemos una diversidad, esta compartimentalización que hacemos de las personas desde nuestra cabeza, a lo definimos de esta manera, a este otro de esta otra manera, a este otro de esta manera, creamos legislaciones separadas, creamos instituciones separadas, creamos organizaciones civiles especializadas, de tal manera que la interseccionalidad humana no cabe casi en ninguna organización o en ningún programa social, porque les pongo el extremo de una niña en el Estado de México que hace 3 o 4 años, 5 quizá, no fue admitida en el sistema de educación regular porque era una niña con discapacidad, no fue recibida en el sistema de educación indígena porque tenía discapacidad aún siendo indígena, y no fue recibida en el sistema de educación especial porque hablaba una lengua indígena. Entonces, en realidad, todo el mundo decía, no, yo puedo recibirla solo si no tiene discapacidad, o solo si tiene discapacidad, pero no es indígena, o solo si es indígena, pero no tiene discapacidad, ¿no? Hizo un proceso, una organización civil, consiguió un amparo y luego consiguió una resolución de la Corte que ordenó a la autoridad educativa adaptar el sistema, lamentablemente no todo el sistema, pero sí el sistema educativo de esa entidad federativa para poder atender la interseccionalidad de las personas. Creo que, aunque no sea por un mandato judicial, algo que sí tenemos que hacer las organizaciones civiles y las instituciones públicas es acercar los procesos de género con la migración, de género con la discapacidad, de discapacidad con la perspectiva indígena, de la perspectiva indígena con la perspectiva de migración, etcétera, ¿no? De tal manera que sí tengamos posibilidades de atender a las personas de manera más integral y no solo solicitar, digamos, apoyos de una forma o de otra. Y uno más sobre lo que mencionaban de las personas, la discriminación en razón de la edad para las personas adultas mayores. Ustedes saben, si vemos el marco legal como tal, el marco legal no establece una curva, digamos, no establece una curva así, no sé si alcanzan a ver esto, pero en términos de reconocimiento de derechos, ¿no? Todas las personas nacemos, bueno, lo dice la propia declaración, libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Y casi todos los derechos, salvo algunos que tienen que ver con la mayoría de edad, que son porcentualmente menos del 1%, el derecho al voto, derecho a ser votado, ahora derecho al matrimonio en nuestro país. Casi todos los demás, bueno, otras que tienen que ver con la edad son el derecho al trabajo, la edad permitida para laborar, 15 años en casi todo el mundo. Hay algunos muy pocos que tienen que ver con la edad de las personas. Pero en la realidad, la curva de garantía de derechos es así, ¿no? Una persona, entre más pequeña es, menos puede ejercer sus derechos. Y les doy un dato. En México, desde el 2008 hasta la medición del 2020, 7 mediciones consecutivas del Coneval, el grupo de población más pobre en nuestro país y con más carencias, carencia alimentaria, carencia de salud, carencia de seguridad social, carencia de vivienda, son los niños y las niñas de 0 a 5 años.
particularmente las niñas de 0 a 5 años. Son el grupo de población más pobre en las 32 entidades federativas en 7 mediciones consecutivas sin ninguna excepción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No tienen las mismas posibilidades de ejercer derechos y libertades. Ahora, esta curva que veíamos así, esta curva no es así si se trata de las mujeres, ¿no? Se trata de las mujeres, el tema es así, porque aún cuando sí pueden ejercer más derechos que siendo niñas o siendo adultas mayores, la verdad es que no pueden alcanzar la posibilidad del ejercicio de derechos que los varones en nuestro país y en la gran mayoría del mundo. Creo que no hay ningún país en el planeta que haya alcanzado la igualdad de género como tal. Hay quienes se han acercado, sin duda, los países nórdicos tienen una situación bastante mejor que nosotros, pero sí todavía con una parte chata, ¿no? Entonces creo que sí es necesario que tengamos esa claridad de cuando hablamos de la interseccionalidad de las condiciones de población, es que una persona entre más pequeña sea, incluso de joven, adolescente o niño, niña, bebé, entre más chica sea, menos condiciones tiene, más vulnerabilidad puede vivir por las condiciones que hay en el contexto, y una persona entre más adulta mayor sea, también lo será, ¿no? Son grupos que requieren lo que la ley define para la población de niños, niñas y adolescentes, pero que también podría definir para la población adulta medidas de protección especial. Gracias, Ricardo. Y ya la última ronda de intervenciones. Tengo 2 manos levantadas, Elizabeth y Miguel. Elizabeth, adelante, puedes abrir el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Sí, no sé si me escucha. Sí, adelante. Sí. Muchas gracias. Desde Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. De verdad, muchísimas gracias por este escenario, por este espacio, y que lo que hemos venido conversando pues tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros hacemos acá en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Nosotros nos encanta toda esta temática que se está manejando en el hecho de que el abordar población migrante proveniente de Venezuela y retornados proveniente de Venezuela, hemos identificado pues el tema marcado de la discriminación y de la xenofobia dentro de estas poblaciones, pero una de las cosas que nosotros hemos conseguido, o que me gustaría compartir con ustedes en ese escenario y que lo converse con el compañero que está haciendo la intervención, es el hecho de que las migrantes, el desconocimiento que ellos tienen de muchos de estos territorios a los cuales se enfrentan cuando deciden salir de su país de origen. Y por lo menos en el caso de Colombia, donde existe territorios con bastante complejidad en temas de grupos armados y con territorios donde se dan enfrentamientos armados y las poblaciones llegan allí a esos territorios, entonces es donde ellos como que empiezan a ser como presa fácil de todas estas dinámicas territoriales, ¿no? Sería importante nosotros conocer desde la perspectiva de allá del trabajo que hacen ustedes en México, cómo ustedes abordan esos retos tan impresionantes en el tema de la discriminación, porque nosotros una vez tuvimos la oportunidad de estar en un escenario donde personas de las autoridades decían que para brindarle apoyo a los migrantes pues los querían enviar a zonas donde no iban a trabajar los colombianos, o zonas donde está arraigado el conflicto armado y donde evidentemente no, profesionales como médicos, como profesores, como personas que llegan con ciertas capacidades aquí, pero entonces querían enviarlos a esas zonas de conflicto, ¿no? Entonces ahí, pues hasta la misma institucionalidad está violando sus derechos cuando los quieren someter a esos riesgos, a esos peligros en esos territorios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Y bueno, ya cerramos con el comentario de Miguel. Adelante, Miguel, puedes abrir mi micrófono. Hola, gracias. Muchas gracias, Ricardo, por todo lo que nos has compartido, sobre todo por el libro que nos recomendaste. Estoy con mi esposa, estamos escuchando, y bueno, nosotros hemos estado acompañando 5 migrantes sordos acá en la Ciudad de México, que son personas que estaban siendo traficadas
Y, por ejemplo, por decir una cosa, nombrar un aspecto de esta situación que es muy compleja y nosotros estamos aprendiendo mucho y tratando de hacer lo mejor posible, sobre todo para los primeros auxilios psicológicos con personas que no nos podemos comunicar al 100% con ellos. Y eso es complicado. Una de las chicas, por ejemplo, habla una lengua de señas que ella misma desarrolló, ni es guatemalteca ni es salvadoreña, y no sabe escribir ni leer. Y pues nosotros tenemos en nuestro equipo, tenemos una persona experta en LSM, y ella la verdad hizo un trabajo increíble para poder comunicarse con estas personas, y es un trabajo complejo porque son personas muy vulnerables que han sufrido mucho, y los procesos, por ejemplo, para buscar un refugio, un asilo en Estados Unidos, se tornan complejos para estas personas, tampoco tienen, diría yo, de acuerdo a su condición, oportunidades que les favorezcan. Entonces es muy complejo. Solo quería mencionar que sí son casos bien, bien difíciles y pues bueno, no sé, ahí si nos puedes recomendar algo después, Ricardo, no sé, si te mandamos un mensaje por tus redes sociales, pues sí sería de mucha ayuda porque sí estamos con una situación compleja, pero con mucha fe en que no los vamos a dejar ahí y algo va a suceder para que estas personas puedan estar mucho mejor. Gracias. Al final alguien más levantó la mano. ¿Todavía le podemos dar la palabra? ¿Sí? Cecilia, adelante. Cecilia, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Yo creo que por ahí tiene fallas técnicas. Pues nada, Ricardo, te regreso la palabra para comentarios finales. Adelante, por favor. Si puedes aprender el micrófono, por favor. Bueno, uno era esto que mencionabas, Miguel, sobre las redes sociales. Ahí están abiertas. Entonces, para que puedas mandar un mensaje y con gusto tratamos. Creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer en estas situaciones complejas de interseccionalidad es tratar de ser puentes, ¿no? Es imposible que una organización o cualquier tipo de servicio público pueda atender a todas las poblaciones o a una población como la población migrante con todas las características y condiciones de identidad que tiene. Es muy difícil, ¿no? Bueno, les han tocado casos, me han tocado casos, a platicar uno, pero en realidad nos han tocado casos a todas las personas muy complicados en donde se necesita una suma de perspectivas, una suma de actividades. Entonces también, si en algo acá, en CEMEFI, una de las cosas que hace es concentra el apoyo y membresía, pertenencia con organizaciones civiles. Trabajamos de manera permanente con unas 2,700 organizaciones. Hay un poco de todo en el país, y yo creo que lo que sí hay en México, hay pocos puentes, pero hay muchas manos que están en posibilidad o en capacidad de otorgar estos apoyos, pues, para tratar de que nos generen esta atención, digamos, mucho más multidimensional, estos servicios de protección a personas que viven en una situación de vulnerabilidad extrema en muchas mejores condiciones de vulnerabilidad. Bueno, entonces ahí les dejo también esta posibilidad y les puse en el chat también el link para este video de racismo en México, que creo que quizá lo habrán visto, ha sido muy difundido, pero es muy impresionante cómo pareciera que tenemos una perspectiva en donde aprendimos pues de esta manera de mirar a la sociedad, que es casi una manera generalizada de discriminación, y que lo que yo quisiera decirles con este video en particular es que el trabajo con los grupos de población con los que trabajamos, con los grupos de población que viven situaciones de migración, de desplazamiento, en solicitantes de refugio o con discapacidades, como lo mencionaron, es una mirada que también tenemos que reeducar.
y esto pasa por la situación personal, pues no solo aprender, acá estamos en un proceso de aprendizaje, pero también, digamos, de reeducación interna de nuestras propias miradas, ¿no? Creo que eso es algo de lo que está sucediendo, Elizabeth, con la experiencia que nos mencionabas en Colombia, experiencias en donde sí las condiciones, las decisiones de la política pública están siendo de muchas formas discriminatorias, ¿no? Estás mencionando que les están dando el trabajo que no quieren otros, las zonas de mayor violencia, condiciones que son desventajosas, desiguales, de alguna forma también excluyentes y posiblemente se los ofrecen como una perspectiva de inclusión, como una posibilidad de apoyo. Contraparte de esto, creo que una cuestión muy importante es poder identificar en dónde está la perspectiva de la ilegalidad, porque también Colombia tiene este marco internacional de los derechos humanos como parte de su marco legal, de su marco constitucional, y tiene una serie de avances que han hecho en muchos ámbitos, ¿no? La Corte Constitucional es una cosa que yo creo que puede ser muy criticada desde allá, pero es también a veces muy admirada desde acá. Bueno, no sé, Cecilia, ya no supe si abriste o no tu micrófono por fin, como que sí y como que no. Yo creo que ya no. Ok. Pues infinitas gracias, querido Ricardo. Pues tú puedes leer acá los comentarios positivos de la presentación, de lo útil que ha sido y especialmente que lo vemos, ¿no? Que lo visibilizamos y lo materializamos en nuestra cotidianidad, y ese es el primer paso para poder erradicarlo. Esperemos que nos acompañes en el diplomado en próximos meses y pues ya tienen acá los datos de Ricardo, los datos de CEMEFI, por si quieren seguir en comunicación. Infinitas gracias, Ricardo, por toda la información, por toda la claridad, y pues aquí nos vemos en próximos tiempos. Sí, justo. Muchísimas gracias por la presentación, ya la encuentran acá y nosotros les enviamos la grabación de la sesión en el transcurso de mañana. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias a ti, adiós. Hasta luego. Gracias, chao. Bye.